Listo. Entonces, para dar unas alcances generales, el software que vamos a enseñar el día de hoy es el ZK Time 5.0. Este software está colgado en la página de SEO, ¿no? Para libre acceso. Bueno, para muchos que de repente no conozcan la forma de acceso, vamos a hacer una breve inducción de cómo realizar ello. Para ello vamos a entrar a la página de SEO, en la cual nosotros vamos a poder encontrar un botón de descarga. Una de las ventajas que tenemos en esta página es que tenemos colgada toda la información de todos los productos que SEO comercializa, tanto software como brochure y manuales de todas las marcas. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en lo que está acá. Perdón, ¿ahora sí se ve la pantalla? Perdón, sí, me había olvidado de activar. Mil disculpas. Pues a ver, por favor, confirmen si ya pueden ver la imagen de la pantalla, por favor. Ya, listo. Entonces continuemos. Entonces, como les indicaba, para poder acceder a la información de SEO, vamos a entrar a la página de SEO y nos vamos al botón que dice Descargas, que está en la parte superior. Este nos va a direccionar a un Google Drive, donde tenemos colgada toda la información de SEO. Está dividido por carpetas de las marcas de cada producto. En nuestro caso, vamos a buscar la carpeta ZKTeco, vamos a buscar la carpeta Software. De por sí acá tenemos colgado una gran variedad de software que maneja la marca. En esta oportunidad se van a centrar solamente en el software que dice ZK Time 5.0 versión 4.8.8, que es la versión del software que vamos a enseñar el día de hoy. Una observación muy importante con respecto al software y como haciendo una recomendación. Para el caso de los usuarios que usen el equipo ZK-LX14, como bien sabrán, este equipo tiene conexión mediante USB, no tiene conexión por red. Entonces, el software ya viene embebido el driver de comunicación de este modelo de equipo, del LX14. Entonces, no es necesario ningún driver adicional. Simplemente ustedes descargan este software, lo instalan y este ya va a hacer la instalación también del driver. Solamente que el driver solo sí funciona en un Windows 7. ¿Ya? Entonces, de preferencia, usar el software hasta un Windows 7. Y muy aparte que también en la carpeta general tenemos también los manuales de configuración tanto de equipos y también la configuración, perdón, el manual de usuario del software que vamos a explicar el día de hoy. El nombre del archivo es Manual de Usuario Attendance Managing, que es el manual del usuario, el cual ha sido desarrollado por SEGO y está incluido con pautas muy detalladas para poder hacer la configuración del software y con ejemplos. Bueno, este manual ya lo revisarán a posterior, ¿no? Cuando tengan teniendo un poquito de tiempo, lo descargan y lo revisan y van a encontrar la información que se les va a dictar el día de hoy. Entonces, una vez hecho ese recalco, vamos a proceder con el software. Entonces, primer paso para nosotros configurar nuestro software de asistencia. Obviamente tenemos que tener nuestro equipo ya instalado y conectado. Puede ser un equipo en red, que son la mayoría de los equipos, o el equipo por USB, que es el ES14. Primera observación, todos los usuarios se tienen que registrar directamente en el equipo, dado que ustedes van a registrar las huellas directamente allí, a excepción de que usen un enrolador USB. En ese caso sí lo pueden hacer directamente en el software. Ahora, la mayoría de los casos siempre lo van a hacer directamente en el equipo porque a lo mucho llevan un solo equipo. Y de repente por un tema de costo no lo incluyen en el enrolador USB. Pero como recomendación les indico que de manera más práctica y más fácil para el usuario final es tener el enrolador USB para que de esta manera el usuario pueda registrar a sus empleados directamente a la base de datos del software y a posterior transferirlo por red, ¿no? El modelo del enrolador es el ZK4500. Entonces, como recomendación, les sugiero que lo puedan adquirir y les sirva como parte de herramientas de ustedes para poder hacer el enrolamiento de los usuarios. Pero esto no quiere decir que en el equipo no lo puedan hacer. Entonces, vamos al caso común de todos nuestros clientes, ¿no? Que no tengan el enrolador y simplemente adquieran el equipo. La captación de huella o los registros de usuarios es directamente en el equipo. Entonces, nosotros antes de abrir o instalar el software,
previamente debemos configurar y agregar nuestros usuarios al equipo. Dependiendo del modelo de equipo, la mayoría cuenta con una pantalla. Entonces el registro es mucho más sencillo. Simplemente tienen que acceder al menú, a la función de usuarios y empezar a agregar los usuarios. La recomendación cuando van a agregar usuarios al equipo. Todo usuario se registra en el equipo con un código ID, que es un identificador para cada usuario, un código único. Si bien es cierto, todos nuestros equipos soportan una capacidad de ID de hasta un máximo de 8 dígitos. Puede ser un número correlativo, 1, 2, 3, como crean más conveniente, un código del empleado, de repente que la empresa use un código ya distintivo para cada usuario, o en su defecto usar el DNI. La recomendación es que siempre usen el número de DNI para que no tengan confusión en su momento de hacer la descarga de usuarios y pueda hacer de manera más rápida la identificación de la persona, ¿no? Dado que el DNI ya sabemos que es único. Entonces, recomendación, cuando van a registrar a sus usuarios en el equipo, que sea siempre el ID, el número de DNI. Una vez registrado el usuario en el equipo, nosotros recién vamos a proceder a abrir nuestro software y hacer la primera conexión con el equipo. Para ello, les presento el software, este es el software de asistencia, ¿no? Una observación importante. El software, bajo las características técnicas del fabricante, es compatible con Windows 7, hasta Windows 7. Pero en base a pruebas por el área de soporte de Sego, este software funciona hasta un Windows 10. Dado que por ahí siempre va a haber de repente un 20% de las pruebas que ustedes puedan realizar en los clientes que tengan fallas de conexión, ¿no? Esto es porque el software no es 100% compatible con el Windows 10. Pero bueno, como les vuelvo a indicar, en base a pruebas por parte de soporte, sí funciona en la mayoría de los casos, ¿no? A excepción de la conexión por USB del L14, que ese sí no les va a funcionar, solamente hasta un Windows 7. Para los equipos que son por conexión de red, sí, el 80% de las pruebas funcionan sin ningún problema. Entonces, abrimos nuestro software y lo que vamos a hacer ahora es agregar el equipo. Por defecto, ustedes ya deben conocer que todo la IP de todos los equipos de ZK es, vamos a escribirlo para que lo puedan tener presente, 192.168.1.201. Esta es la IP por defecto de los equipos ZK de todos sus modelos. Dado que ahorita la prueba del webinar la estoy haciendo desde mi casa y yo tengo una red .0, previamente yo ya he cambiado la dirección de mi IP por 192.168.0.201. Pero que quede constancia de que la IP por defecto de todo equipo ZK es 192.168.1.201. Para la mayoría de los equipos que cuentan pantalla, se les va a hacer más fácil poder identificar la IP ingresando al menú a la opción de comunicación y de la misma manera poder hacer el cambio. Entonces, nos vamos a nuestro software, nos vamos al botón que dice equipo y nos vamos a la opción que dice agregar nuevo equipo. Desde aquí nos va a aparecer una ventana donde nosotros debemos indicar los datos del equipo. Un nombre con el cual vamos a identificar al equipo, ¿no? Que puede ser cualquier nombre. Yo generalmente acostumbro a colocarle asistencia y vamos a colocar la IP de nuestro equipo. Como les voy a indicar, en mi caso, yo he hecho ya el cambio de IP porque manejo otra red diferente a la de Movistar. Colocamos la IP que corresponde, damos OK, nos va a aparecer nuestro equipo en la sección de lista de equipos. Ahora seleccionamos el equipo que acabamos de agregar y vamos a dar clic al botón conectar. En la parte derecha, vamos a resaltar, en la parte derecha nos va a salir un registro de conexión en el cual nos indica que el software está intentando conectarse al equipo y a posterior nos va a dar un registro indicando que ya se conectó. En el caso que el equipo o el software no se pueda conectar, aquí también nos va a aparecer un registro indicando que no ha habido conexión o que la conexión no ha sido exitosa. Entonces, si tenemos problemas de conexión, como primera medida que uno tiene que realizar es hacer una prueba de ping a la dirección IP de nuestro equipo y ver si hay conectividad. Listo. Entonces, como podrán haber notado, el estado
en la columna del equipo me sale conectado. Cambio los iconos de indicador de color verde y naranja. Una vez que el equipo haya salido una conexión exitosa, vamos a borrar esto para no se cree confusión. Vamos a volver a conectar. Listo. Entonces, una vez que el software se conecte con el equipo, nos va a mostrar la información de la misma. Ya sea el modelo, en este caso estamos haciendo una prueba con un MA300, la cantidad de usuarios que tiene registrado el equipo, la cantidad de administradores, la cantidad de huellas que tiene almacenada en su memoria. En el caso que sea un equipo facial, también nos va a salir la cantidad de rostros que tiene almacenado, la cantidad de tarjetas y la cantidad de marcaciones o registros de asistencia que tiene almacenado en su memoria, asimismo como el número de serie. Entonces, esto como parte informativa del equipo. Entonces, en este momento ya tenemos nuestro equipo conectado al software. Segundo paso que debemos realizar es hacer la descarga de usuarios. Para ello, nos vamos a la parte izquierda y buscamos la opción que dice descargar info de usuarios. Damos un clic y nos va a aparecer esta ventana. En ella volvemos a seleccionar nuestro equipo, que tenemos acá, asistencia, y vamos a dar clic en la opción o en el botón que dice navegar usuarios. Con este botón lo que vamos a hacer es validar los usuarios que tenemos en el equipo almacenado. Una observación muy importante. Los usuarios que nosotros tengamos almacenados en el equipo no guardan relación directa con los usuarios que tengamos en la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo ya mi base de datos llena con varios usuarios y que también lo tengo en el equipo, pero yo procedo a borrar un usuario en mi base de datos, en mi software, esto no quiere indicar que yo voy a borrar al usuario del equipo. Son dos bases de datos totalmente diferentes. Si yo quiero borrar algún usuario del equipo, yo me tengo que conectar directamente al equipo y hacer el borrado del usuario. Entonces, más adelante les voy a explicar cómo hacer ese borrado. Entonces, quiero que quede claro que la base de datos o la memoria del equipo es totalmente independiente a la base de datos del software. Si yo borro algún usuario de la base de datos, no se borra del equipo y viceversa. Si yo borro algún usuario del equipo, en mi software se va a seguir manteniendo ese usuario. Entonces, eso lo recalco porque siempre ha habido consultas de que a veces quieren borrar un usuario y lo que simplemente hacen es entrar al software, se van a la sesión de empleados donde se almacenan todos los usuarios y seleccionan al usuario y le dan borrar. Y cuando hacen la prueba en el equipo, le sigue saliendo el usuario todavía autenticado en el equipo. Esto es porque solamente lo han borrado del software, más no del equipo. Entonces, obviamente hay un proceso de cómo realizar ello, pero eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, volvemos a la parte de la descarga. Ya le dimos clic al botón navegar, y aquí ya nos muestra los usuarios que tiene almacenados en la memoria del equipo. Vamos a marcar con un check a los usuarios que queremos descargar. Bueno, en este caso vamos a descargar todos. O en algún caso que de repente queramos descargar solamente algunos, nosotros validamos el ID del usuario, marcamos con un check y le damos al botón que dice descargar. Muy importante, en la sección del lado izquierdo, esta de acá, es que nosotros validemos que también esté marcada la opción que dice incluyendo FP. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que nosotros hagamos la descarga de usuarios del equipo hacia el software, con esta opción activada, también va a descargar las huellas del usuario. Entonces, una de las ventajas que tenemos al hacer esto es que, pongamos en el caso extremo, que de repente el equipo nos falle o que tenga algún problema. Entonces, si yo tengo las huellas almacenadas en mi base de datos, yo simplemente lo que voy a hacer es proceder a hacer el cambio del equipo y volver a transferir las huellas desde mi base de datos hacia el equipo, sin necesidad de tener que registrar nuevamente a todos mis usuarios. Otro de los casos es también que si yo hago la descarga de mis huellas y los transfiero en la base de datos y coloco un segundo equipo, desde la base de datos, como ya tengo también las plantillas de las huellas del primer equipo, puedo hacer la transferencia desde el software hacia el segundo equipo de las mismas huellas, sin necesidad de tener que registrar nuevamente a todos los usuarios. Entonces, esta es una ventaja que nos da el sistema. Siempre y cuando nosotros verifiquemos que está enmarcada la opción incluyendo FP.
Si nosotros desmarcamos esta opción, lo único que va a hacer el software es descargar el ID y el nombre asociado a ese ID, solamente ello. Entonces, más no la huella. El mismo caso tenemos en la opción que dice incluye Face para los equipos con reconocimiento facial. Entonces, de la misma manera, si tenemos un equipo facial y tenemos rostros registrados, debemos marcar con un check esta opción para que cuando hagamos la descarga de usuarios, también nos descargue la plantilla del rostro y de esa manera tenerlo almacenado en nuestra base de datos. Entonces, verificamos que ya está marcado dentro de INFP, verificamos que estén marcados con un check nuestros usuarios y nos vamos al botón que dice descargar. En la sección derecha inferior tenemos el proceso que ha realizado el software. Ha navegado, ha leído a los usuarios, ha descargado y acá nos indica cuántos usuarios ha descargado. Una cantidad de 3 usuarios, que es lo que tenemos en el equipo, y cuántas huellas. Al momento en este equipo solamente he registrado 2 huellas. Entonces el proceso ha sido correcto. Para validar que nuestros usuarios ya hayan descargado nuestra base de datos, vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a ir al botón que dice empleados. Y aquí nosotros vamos a poder ver nuestros usuarios que acabamos de descargar. Ahora, una observación muy importante. Siempre que nosotros descargamos un usuario de un equipo, el enlace número es el ID del usuario. En el campo que dice nombre, lo estoy respaldando, si contamos con un equipo que no tiene la opción de colocarle nombre, o sea, no cuenta con un teclado alfanumérico, el nombre siempre va a ser el mismo código ID. En este caso yo tengo el o el ID, perdón, con número 2 y el nombre también con número 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a cambiar los nombres. Entonces, de manera práctica, es mejor hacer el cambio de nombres desde el software. Si bien es cierto, contamos con algunos modelos que tienen teclado alfanumérico, pero es un poquito engorroso hacer el llenado de los nombres directamente en el equipo. Y de repente les puede tomar más tiempo. Obviamente no quiero decir que no tengan los equipos esta función. Ciertos modelos sí lo cuentan, como que otros no. Pero de repente por un tema de hacer las cosas más rápido, es más práctico, ¿no?, a nivel de uso, a cambiar los nombres directamente en la base de datos. Entonces primero procedemos a hacer la descarga como lo hemos realizado. Aquí vamos a tener nuestros usuarios. Y es justamente también por ello la primera recomendación, que el ID sea el número de DNI. Yo ahorita para la prueba le he hecho un correlativo, pero si yo no tuviese un orden y yo no supiera quién es el número 3 o quién es el número 2, me tomaría más tiempo identificar a los usuarios y colocarles sus nombres correspondientes. Pero si yo los he registrado con el ID asociado al número de DNI, se me va a hacer mucho más sencillo ubicar al usuario y de la misma manera poder colocarle su nombre. Ahorita para el ejemplo vamos a seleccionar al usuario y en el campo que dice nombre, vamos a añadirle su nombre. Una vez añadido su nombre, le vamos a dar guardar. Hacemos lo mismo para el siguiente usuario y le damos guardar. Los campos que tenemos de enlace, número y nombre hacia abajo son datos de información de usuario. Estos datos básicamente es para ayuda del usuario final o de quien va a administrar el software. En este campo tenemos género, podemos indicar el género, masculino o femenino, un número de identificación de usuario muy aparte del ID. Podemos indicar la nacionalidad, teléfono de oficina, el cargo que tiene, el cumpleaños, la fecha de empleo y la dirección, ¿no? Básicamente son campos de información del usuario. Estos campos de información de usuario no son cargados al equipo. El equipo solamente va a reconocer el ID y el nombre, solamente ellos. Todos los demás campos que se encuentran del enlace número hacia abajo son solamente como parte de información del usuario y se almacena en el software, no se almacena en el equipo. A ver, un favor, ¿me podría indicar si el audio está correcto? Me están indicando que no se escucha el audio.
¿Se escucha la correcto? Ah, ya, correcto, correcto. Entonces, sí, prosigamos. A ver, vamos a ir resolviendo algunas consultas. Mira, una consulta acerca de si yo puedo acceder al IP del equipo. Puntualmente, no todos los equipos cuentan con web server, ¿no? La opción de que a nosotros nos dé que nosotros podamos conectarnos desde una página web al equipo directamente debe contar con la opción web server. Puntualmente esto lo tiene el modelo ZK-F8, el ZK-SC403 y el ZK iClock 700. Los demás modelos no cuentan con esta opción. Ah, y otra observación, estos equipos que cuenten con la opción web server simplemente les va a mostrar una parte de información del equipo, cantidad de usuarios, con qué IP se encuentra, la hora con la cual está sincronizada el equipo, más no es de configuración ni sincronización, solamente es una ventana de información del equipo, solamente ello. Para el caso de la pregunta en qué parte se coloca el número de DNI, esto lo hacen directamente en el equipo previamente. El registro de usuarios, vuelvo a repetir, es directamente en el equipo. Y en el equipo ustedes van a encontrar un campo que se llama ID. El ID es el código de identificación del usuario, un código único. Entonces, en ese campo es donde ustedes deben especificar el número de DNI del usuario. Todos los equipos ZK tienen la cualidad de poder soportar como cantidad de dígitos en el campo de ID hasta un máximo de 8 caracteres, 8 números. El ID solamente es números, ¿no? Entonces se hace directamente en el equipo. Ya cuando ustedes hagan la descarga de usuarios del equipo al software, en la columna que dice hace número, van a poder ver bueno, lo que pasa es que acá hay un tema de traducción, que acá debería ser ID para que no haya confusión, pero para que lo tengan claro, el hace número en el software es el ID en el equipo. Entonces, en estas columnas de acá les va a aparecer el número de DNI del usuario, que ustedes hayan registrado obviamente en el equipo. Ya, correcto. Tenemos muy aparte de la información del usuario, como les vuelvo a indicar, nacionalidad, teléfono, cargo, también tenemos una sección de fotos en el cual nosotros podemos cargar desde la opción carpeta, ¿no? Desde esta opción podemos buscar una foto en nuestra computadora, una foto que tengamos del usuario para poder agregarlo. Pero esta parte, netamente, vuelvo a indicar, es solamente para el software. Esto no se carga tampoco al equipo. Toda esta información es netamente información del usuario en la base de datos del software. Nada más. Entonces, prosigamos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Desde la opción de empleados, nosotros vamos a poder validar los usuarios que acabamos de descargar de nuestro equipo al software. Entonces aquí vamos a tener todos los usuarios que hemos descargado. Vuelvo a indicar, es más práctico para nosotros poder hacer el cambio del nombre del usuario directamente en el software, en la PC. Si bien es cierto que contamos con algunos modelos de equipos que cuentan con teclado alfanumérico y podemos realizar el agregado del nombre directamente en el equipo, pero es un poquito más engorroso y toma un poco más de tiempo. Entonces, como sugerencia, les recomiendo que mejor hagan la descarga de usuarios del equipo al software y en el software recién se pongan a cambiar el nombre, que sería lo más práctico, ¿no? Entonces, como les digo, seleccionan el usuario, se van al campo que dice el nombre y aquí modifican el nombre de la persona. Los demás campos, tales como género, número, teléfono, nacionalidad, cargo, simplemente son parte de información del usuario. Estos campos no se cargan al equipo. Al equipo solamente se le va a reconocer el ID, en este caso el hace número en el software, y el nombre de la persona. Entonces modificamos todos nuestros usuarios, nuestros datos, colocamos sus nombres o los datos que nosotros creamos necesarios, vamos guardando. Y un punto importante para los equipos que cuentan pantalla. Nosotros acabamos de colocar el nombre de los usuarios, pero no quiere decir que estos nombres ya se han cargado al equipo, ¿no?
La sincronización de los datos o cualquier otra cosa que nosotros hagamos, ya sea en el software o en el equipo, no es de forma automática. Entonces, si nosotros ya modificamos nuestros nombres de nuestros usuarios y marcamos en el equipo nos va a volver a seguir saliendo el ID como nombre, ya que no hemos subido esta información que acabamos de modificar. Entonces, esto es solamente para los equipos que cuenten con pantalla y que queramos que salga el nombre de la persona en la misma pantalla al momento que esta marque. Entonces, para hacer ese proceso de cargado de usuarios, vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a la opción que dice cargar info de usuarios. Seleccionamos esta ventana y vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a seleccionar nuestra base de datos y aquí vamos a tener nuestros usuarios con sus nombres ya modificados. De la misma manera, marcamos lo que queramos transferir. Si son todos, marcamos todos. Marcamos el equipo en el lado derecho y un punto importante. Cuando les indiqué acerca al momento de hacer la descarga de usuarios, les dije que también una de las ventajas es que al hacer la descarga debemos marcar la opción de huella para poder tener la plantilla de la huella en el software. Y si contamos con un segundo equipo, lo que nosotros debemos hacer es agregarlo, ¿no? Como hicimos con el primero. Vamos a hacer cómo debería realizarlo, ¿no? Agregamos el equipo con su IP correspondiente, ¿no? Y le ponemos su nombre para identificarlo, ¿no? Le damos conectar. Si es que lo tuviésemos en línea, le damos conectar y tendríamos los dos equipos en línea. Nos vamos a la opción cargar información de usuario y aquí en la sección de dispositivo nos va a aparecer nuestro segundo equipo. Entonces, con esta opción nosotros también podemos hacer es que mandemos los usuarios que ya tenemos en la base de datos al segundo equipo, sin necesidad de tener que registrar nuevamente a los usuarios en el equipo que estamos colocando nuevamente. Entonces, esa es una de las ventajas que les indiqué al momento de hacer una descarga con todas las huellas del usuario. Entonces, para el caso de nosotros, de lo que estamos haciendo en este momento, vamos a cargar los nombres del usuario al equipo. Entonces, marcamos con un check los usuarios, marcamos con un check el equipo y le damos cargar. Entonces, con esto lo que acabamos de hacer es mandar nuevamente la información de usuarios al equipo, pero ya con los nombres corregidos y correspondientes de cada uno de ellos. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cuando alguien marque en el equipo, va a salir su nombre, el cual se le ha indicado en la base de datos. Entonces, esto es como un plus adicional. He visto por ahí algunos casos en que muchos no le cargan el nombre. Entonces, es recomendable que una manera de satisfacer la necesidad del cliente es que nosotros realicemos este proceso para que en la pantalla del equipo pueda salir el nombre del usuario. Entonces, repetimos nuevamente. Nos vamos a la opción que dice cargar información del usuario, seleccionamos la base de datos, verificamos los usuarios que queremos cargar y les marcamos con un check. Marcamos con un check el equipo al cual queremos cargar y presionamos el botón que dice cargar. Haré el proceso de carga en la parte inferior. Igual que en el caso de la descarga, en la sección de registros, nos va a indicar el proceso que ha realizado. Y nos va a indicar cuántos usuarios ha cargado en este momento, ¿no? Nos dice acá, carga de usuarios 3 y huellas 2, que es lo que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, con ello ya hemos realizado el proceso de carga de información de usuarios al equipo. Vuelvo a recalcar, lo que se ha hecho ahorita es cargar la información de usuario, solamente el ID y en este caso el nombre modificado. Los campos como nacionalidad o género que han encontrado en la ventana de empleados, esos solamente son parte de información de usuario y se queda en la base de datos. Eso no se carga el equipo. Listo, entonces, hasta el momento, por favor, pueden realizar sus consultas, porque de aquí vamos a pasar a crear los temas de horarios. Ahora vamos a revisar sus consultas que tienen hasta el momento. Aquí una pregunta interesante. ¿A cuántos equipos se puede cargar? El software como tal tiene la capacidad de poder administrar hasta un total de 40 equipos en línea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener 40 equipos conectados en red, los agrego todos al software, obviamente por la dirección IP de cada uno de ellos, los pongo en línea y desde la opción cargar información de usuario me aparecería en la sección de dispositivo mis 40 equipos.
Y de forma práctica yo selecciono mis usuarios, marco mis 40 equipos, les doy cargar y empezará a cargar uno a uno la información de usuario que yo he seleccionado a todos mis equipos. Entonces la capacidad máxima de gestión del software es de un total de 40 equipos en red. Con referente a las tarjetas de proximidad, esto, la tarjeta de proximidad en la sección de empleados, lo van a poder agregar en el campo que dice número de tarjeta. Aquí. Aquí hay una sección que dice número de tarjeta. Entonces yo también puedo agregar mis tarjetas de proximidad desde este campo y cargarlos también al equipo. Para cargar al equipo solamente basta con indicar la información de usuario. Les voy a indicar ahorita. Al momento que voy a dar la opción cargar información de usuario, basta y sobra que esté la opción info de usuario marcado con un check para que también cargue el código de la tarjeta. Claro que también al momento de que ustedes están registrando a los usuarios directamente en el equipo con su huella, en la misma ventana de registro de usuarios, también van a poder agregar las tarjetas directamente al equipo. Obviamente los equipos, la mayoría de nuestros equipos, a excepción del ZKLG14, todos manejan conexión por red. Y obviamente tiene que estar conectado con un cable de red, ya sea directamente a la PC o hacia un switch. Lo más recomendable es que tenga un switch, porque en lo general va a estar dentro de la red del cliente. Entonces, porque si ustedes conectan el equipo a la red de la PC de forma directa, lo que van a hacer es simplemente quitarle el acceso a Internet a la PC, porque ya no estaría conectado al switch de salida hacia la navegación. Entonces, de preferencia es recomendado que el equipo ubiquen la conexión de red hacia un switch o al router, ¿no? Ya sea una empresa pequeña. Con respecto, aquí hay una pregunta interesante, con respecto al puerto, eh, para hacerles la mención, todos los equipos de ZK cuentan con un puerto de comunicación que es el 4370. Este puerto no es modificable en ninguno de los equipos, a excepción del modelo ZK IN01, que este cuenta con una nueva versión de firmware en el cual sí me permite o me da la posibilidad de poder cambiar el puerto. Pero con los demás equipos no es posible, todos manejan el mismo puerto de comunicación. A nivel de agregar varios equipos al software, no importa si manejan el mismo puerto, dado que están dentro de una misma red local. Basta y sobra que se diferencien por medio de la IP. Entonces pueden manejar todos el mismo puerto sin ningún problema. La única observación es que cuando quieran transmitir desde una red hacia afuera, para transmitir por internet el equipo, sí o sí van a tener que necesitar la opción de poder cambiar de puerto, siempre y cuando transmitan más de un equipo. Si van a transmitir un equipo, con el puerto 4370 lo van a poder realizar, pero si van a transmitir dos equipos dentro de la misma red, sí van a tener que contar con un equipo, en este caso el N01, de poder cambiar de puerto, para que el primer equipo salga con el puerto 4370 y el segundo tal vez salga con el 4371, ¿no? Como modo de ejemplo. Pero sí, si van a hacer transmisión por internet y hay más de un equipo dentro de una misma red y ambos equipos lo quieran transmitir, sí van a tener que contar con el modelo IN01 para que puedan hacer el cambio del puerto. Esto sí es necesario. A ver, vamos a seguir haciendo las consultas de varias consultas antes de proceder al tema de los horarios. A ver, aquí hay una consulta puntual y bastante interesante. Dice, ¿es posible instalar el software en una PC de usuario final y la base de datos en un servidor? Sí, efectivamente. La base de datos que viene de forma predeterminada en el software es un .mdb, es una base de datos en Access. Entonces, ustedes lo que pueden hacer a modo de seguridad para el cliente es compartir la base de datos. La base de datos, como es un archivo, lo pueden llevar hacia un servidor
crearle una carpeta compartida, ¿no? La base de datos ustedes la van a encontrar dentro de la ruta de instalación del software. La base de datos tiene como nombre ATT2000. Entonces, este archivo es un archivo común de Microsoft Access. Lo copian, lo llevan a la carpeta del servidor. Esa carpeta lo comparten dentro de la red. Y en el software lo que van a hacer es simplemente buscar esa base de datos. ¿Cómo la van a buscar? Se van a la opción que dice mantenimiento y opciones, opciones de base de datos. Y en la ventana de dirección se van acá al botón que tiene 3 puntos y van a empezar a buscar, obviamente dentro de su red, la base de datos que acaban de compartir. La ubican, le dan a abrir y nuevamente acá aceptar. Y de esa manera se van a estar conectando a la base de datos compartida en su red. Entonces la base de datos puede estar dentro de una carpeta del servidor y simplemente el software instalar en una PC del usuario final y jalando la información de la base de datos que está previamente compartida en el servidor. Eso sí es posible. Otra opción que tal vez puedan realizar es que este software tiene la opción de poder conectarse a una base de datos en SQL. Para ello, se van acá nuevamente, mantenimiento y opciones, opciones de base de datos, se van a la opción que dice proveedor, a la opción que dice SQL Server, nuevamente ahora a conexión, y le van a indicar la ruta del servidor SQL, tanto como la ruta propiamente, el nombre de usuario, la contraseña y la base de datos o la tabla que han creado ya previamente en el SQL. Entonces, obviamente ya este es un poco más, tiene un mayor nivel de seguridad, mucho más seguro la base de datos en SQL. De repente no todo, o todos los clientes no cuenten con esta función, pero es bueno que sepan que el software sí tiene esa posibilidad de conexión. Lo que se usa generalmente simplemente es lo que se indicó primero, compartir la base de datos desde un servidor, copiar el archivo, llevarlo a una carpeta en el servidor, compartir esa carpeta y simplemente con el software buscar esa ruta que se ha compartido y jalar la base de datos. Para la consulta que hice, ¿cómo actualizo el firmware de un ZK-14? Bueno, ZK de por sí no lanza ningún tipo de firmware, no hace ninguna actualización de firmware. Si el equipo lo ven con un firmware nuevo es porque de fábrica ya vino así. Y no es que el firmware lo van a encontrar por cualquier lado. Sego tampoco no administra esos firmware porque simplemente ZK no lo maneja de esa manera. Eso ya va muy amarrado al hardware del equipo. Todos los equipos, tal cual indican las funciones en su brochure, cumplen con todo ello. Entonces, si alguna vez solicitan algún firmware, simplemente no lo van a conseguir. Con respecto a la consulta que me están haciendo del script para generar la base de datos en SQL, sí, efectivamente, eso lo tengo yo personalmente. Para cualquier tipo de proyecto que ustedes requieran, simplemente me lo solicitan al correo. Mi correo se lo voy a dar al final para yo enviarles el script y puedan trabajar con la base de datos en SQL. Bueno, continuemos con la configuración del software para no dar mucho el tiempo. Entonces ya hemos hecho la descarga de usuarios, ya hemos hecho la carga de usuarios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la creación de horarios. Aquí sí, por favor, mucha atención, que es la parte más importante del software. En el software ustedes van a encontrar una sección que dice turnos de empleados y en la cual van a encontrar 3 opciones puntuales. La primera, mantenimiento de horarios, mantenimiento de turnos y turnos de empleados. Entonces, tal cual se está enumerando en esta lista, vamos a hacer la configuración del sistema. Entonces, como primer paso, nosotros debemos crear los horarios de asistencia. Entonces, para ello nos vamos a la opción número 1 que dice mantenimiento de horarios. Si el software está instalado por primera vez, nos va a salir una ventana de ayuda. Si le damos a confirmar, nos va a salir un pequeño wizard. Yo les recomiendo que mejor lo trabajen de la forma avanzada. Aquí le dan cancelar y les va a aparecer esta ventana. En ella vamos a empezar a agregar nuestros horarios de trabajo. Para ello, previamente, ya había creado un par de ejemplos, con lo cual, bueno, me parece que es el común de varias oficinas. Entonces tenemos lo siguiente. Un horario de oficina común y corriente es de la siguiente manera. De lunes a viernes, de 8:30 a 6 de la tarde, y los días sábados, ¿no? Un horario diferente de 9 a 12, un horario más corto.
Entonces vamos a plantear esto en el software. Entonces, primero lo que debemos de hacer como recomendación para clientes que tengan varios horarios es primero plantearlo en una hoja, ¿no? De esa manera hacerlo de forma más ordenada. No alocarse y empezar a transcribir toda la información a las hojas porque después se van a confundir. Es lo recomendable es que agarren una pequeña hoja, escriban los horarios que tienen los clientes, todos los posibles horarios, identifiquen a quién corresponde, y una vez que ya sepan de quién es quién en cada horario y cuántos horarios tienen en total, recién se van al software y empiezan a transcribir esa información. Entonces, más o menos como lo he hecho acá. Entonces, acá tenemos, como les digo, de lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde. Entonces, para mí, este es mi primer horario, ¿no? Mi H1. El día sábado es un horario totalmente diferente, de 9 a 12. Entonces, este es un segundo horario. Entonces, vamos a poner H2 para no confundirnos. Entonces, como nombre de horario, en realidad ustedes pueden colocar cualquier nombre con el cual se les sea más fácil poder identificarlo. Yo de manera práctica vamos a colocar H1, que es mi horario 1. Tenemos el campo que dice entrada. En nuestro ejemplo, hemos puesto de 8:30 a 6 de la tarde. Entonces vamos a poner mi entrada desde las 8:30, mi salida 6 de la tarde. En el software se maneja un formato de 24 horas. En el siguiente campo tenemos tolerancia de entrada. Muchas de las empresas manejan tolerancia al momento de ingresar, de repente 5 o un máximo de 10 minutos tal vez. Entonces, acá indicamos los minutos de tolerancia que tiene la empresa o el horario. Para el ejemplo vamos a dejar sin tolerancia. Punto importante a nivel de configuración de software en el tema de horarios. Nosotros vamos a encontrar el siguiente campo. Dice, inicio de entrada y final de entrada. Eso de acá. ¿Esto a qué se refiere? Esto de acá es un rango de validación de marcaciones. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros tenemos que especificar un rango, obviamente para la mañana y luego para la salida, en el cual vamos a indicarle al software que cualquier marcación que quede dentro de ese rango va a ser considerado marcación de entrada o en su defecto marcación de salida. Por ejemplo, volvemos acá a nuestro pequeño ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más grande. Nosotros hemos indicado que tenemos nuestro horario que va desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde. Los rangos de validación se refieren a lo que voy a hacer a continuación. Vamos a considerar nuestro inicio de entrada desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Lo mismo para el caso de la salida. Vamos a escribirlo primero y la voy a explicar en un momento. Igual para la salida. Nuestro inicio de salida, las 5 de la tarde. Y final de salida, de repente, las 11 de la noche. Entonces, este de acá representa inicio de entrada final de entrada, inicio de salida y final de salida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cualquier marcación que caiga dentro de este periodo, desde las 6 hasta las 11, que es el ejemplo, van a ser considerados marcación de entrada. Cualquier marcación que caiga dentro de este periodo, desde las 5 hasta las 11 de la noche, van a ser considerados marcación de salida. Entonces, ¿esto por qué se configura? Más que todo por un tema de ayuda al software. Dado que se habrán percatado, de repente para algunos que ya hayan podido manejar los equipos, todos los equipos de ZK en la pantalla muestra un pequeño mensaje que dice entrada, en su defecto salida. Entonces, ¿esto por qué? Porque son los estados de marcación. Entonces, obviamente lo más recomendado es que cuando yo haga mi marcación en la mañana, yo verifique que en la pantalla del equipo diga el estado de entrada. Y cuando marque mi salida, diga estado de salida. Pero esto es manual. Yo tengo que en el mismo equipo, en el mismo teclado, indicar si lo que estoy realizando en el momento es una entrada o una salida. Ya por experiencia propia, ningún usuario final se toma el tiempo de poder verificar ello y indicar si la marcación es entrada o salida. Siempre lo dejan en entrada.
Entonces, a nivel de software, si yo hago la descarga de marcaciones, todos van a ser marcación de entrada. Entonces, lo que hacemos es con este rango indicarle si esa marcación en realidad es entrada o es salida. Entonces, esto es bastante importante que se indique y que se mantenga en el software como un tema de ayuda para el cálculo. Entonces, esto de acá es lo que se va a indicar en el software. Pues acá tenemos inicio de entrada, hemos dicho, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y la salida, desde las 17 horas hasta las 23 horas. Ahora, otro punto importante. El hecho que yo esté indicando este rango de marcación no indica ninguna restricción en el equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que el usuario puede marcar a cualquier hora. O sea, no vayan a pensar que por yo colocar desde las 6 hasta las 11, el usuario solamente va a poder marcar en esta hora. Si alguien marca antes o después, simplemente no lo van a poder hacer. Eso no es así. Esto es simplemente configuración de software. Esos horarios que nosotros configuramos aquí no se cargan al equipo. Solamente son parte de configuración del software para poder generar nuestros reportes de asistencia. Nada de esto que estamos haciendo ahorita se carga al equipo, ¿no? Eso que quede bastante claro. Entonces, esto que estamos indicando acá no va a restringir la marcación del usuario. Lo que tal vez sí puede pasar es que nosotros hemos indicado un rango que es de 6 a 11. Si el usuario viene muy temprano, de repente 5 de la mañana, entonces el equipo le va a validar su marcación y la marcación se va a quedar guardada. Pero a nivel de reporte, esa marcación no va a ser considerada porque está fuera del rango que hemos indicado. En el caso de que le suceda eso, lo que único que tienen que hacer es ingresar nuevamente acá al horario y simplemente modificar y ampliar el periodo para que les aparezca la marcación, ¿no? Por eso que siempre es bueno considerar un rango bastante amplio, ¿no? Yo sé que si esa empresa, su horario de entrada es a las 8:30, es casi probable que no lleguen antes de las 6, ¿no? De repente empiezan a llegar a partir de las 7:30 o 8 de la mañana. Entonces, posible coloco 6 de la mañana. Pero, de repente, en casos excepcionales sí suceda, entonces, primero verificar que la marcación en verdad exista y verificar que sí esté y que sea la hora correcta. Si es así, simplemente yo vengo acá al horario y le amplío el periodo. Y con esto ya va a generarse mi reporte. Esta parte, por favor, quedó clara. Si no, para volver a repetir. ¿Sí? Bueno, aparentemente sí. Claro, listo. Entonces vamos bien. Entonces ya hemos configurado inicio de entrada, inicio de salida y final de salida. La última opción dice día de trabajo cuenta como. Generalmente, lo que nosotros vamos a crear representan el total del día de trabajo. Pero de repente un caso particular es que el más simple de todos es el horario de profesores, que a veces tienen un horario de trabajo en la mañana y otro horario de trabajo en la tarde. Entonces, de repente el horario que nosotros estamos acá configurando sea de la mañana. Entonces, si es solamente de la mañana, ese representa la mitad del día. Entonces, para ello, en el campo que dice día de trabajo cuenta como, le debo de poner 0.5. Obviamente tengo que crear a posterior otro horario más de la tarde y le coloco el mismo valor. Cosa que en ambos horarios que vamos a crear representen el día total de trabajo. Para nuestro ejemplo, el horario que estamos creando representa el total de horas trabajadas, que sería de un día. Entonces aquí simplemente le damos guardar y procedemos a añadir el siguiente horario. Vamos al botón que dice añadir. Ahora colocamos H2, de la manera que yo estoy identificando mis horarios. Colocamos la hora de entrada, la hora de salida. En nuestro caso no vamos a manejar tolerancia. Inicio de entrada, final de entrada. Vamos a poner 10 de la mañana, inicio de salida y final de salida. Punto importante con respecto a lo que estamos haciendo acá. Este rango que estamos colocando para la entrada y para la salida no deben solaparse. ¿Qué quiere decir ello? Yo no puedo colocar aquí de repente las 14 horas como final de entrada y como inicio de salida las 13 horas. ¿Qué es lo que va a suceder? Si hay una marcación a la 1:30,
el software no va a saber si esa marcación pertenece a la mañana, a la entrada o a la salida, porque va a calzar justamente en el rango que estoy colocando de 6 a 2 de la tarde como entrada y como salida de 1 a las 23. Entonces, no pueden solaparse ambos periodos, ¿no? Entonces, tienen que evitar ello. Entonces, a lo mucho, si lo quieren juntar lo más posible, deberían colocarlo como lo estoy haciendo yo, desde las 6 hasta la 1 y desde las 1:01 hasta las 23. Entonces, aquí ya la marcación no se va a solapar y no va a haber confusión. Entonces, esto lo recalco por el tema del horario número 2. Como el horario es bastante pegado, le estoy considerando solamente desde las 6 hasta las 10 para la entrada y para la salida desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Lo mismo en el día de trabajo cuenta como representa el total del día de trabajo, porque esta persona no regresa a trabajar en la tarde, solamente trabaja en la mañana. Damos guardado. Y de esta manera es como se agregan los horarios. Yo puedo seguir agregando más horarios dependiendo de los requerimientos del cliente, ¿no? No hay un límite indicado por parte del fabricante en cuanto a creación de horarios. Yo puedo crear varios horarios. Yo ya a nivel de experiencia he creado hasta un máximo de 30 horarios sin ningún problema. Entonces pueden crear varios, dado el requerimiento del cliente. Entonces, una vez hayamos creado nuestros horarios, cerramos esta ventana y ahora procedemos al paso número 2, que es mantenimiento de turnos. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar el horario con los días de la semana. Entonces vamos a dar el botón que dice añadir. Le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle oficina para hacerlo más práctico. Y nos vamos a la opción que dice añade tiempo, que es el botón en la parte inferior. Entonces aquí nos va a salir una ventana. En el lado izquierdo nos va a salir nuestros horarios que acabamos de configurar, el H1 y el H2. Y en el lado derecho los días de la semana. Entonces vamos a hacer primero la relación del H1. El H1, que es de 8:30 a 6 de la tarde, obedece a los días de lunes a viernes. Entonces dejo marcado con un check los días que tienen relación. Doy un OK. Entonces ya van a poder apreciar en el campo que dice periodo de tiempo, de lunes a viernes, el horario que acabo de agregar. Pero me falta el día sábado. Nuevamente añado tiempo y ahora marco H2 y marco solamente el día sábado. Entonces, finalmente, mi turno de trabajo es este de acá. De lunes a viernes, de 8:30 de la tarde y los sábados de 9 a 12. Es así como debería quedar nuestro turno de trabajo. Ahora, esto no implica que yo pueda crear más turnos. Igual que el horario, yo puedo crear varios turnos dependiendo del requerimiento de nuestros clientes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a añadir un nuevo turno. Vamos a poner nombre de test. Pero vamos a trabajar con el mismo horario. Pero vamos a decir que es un usuario bien particular, que no venga a trabajar todos los días. Entonces solamente viene a trabajar los lunes, miércoles y jueves. Entonces le marco el horario, le marco los días y le doy OK. Entonces de repente si viene el sábado, entonces simplemente le dejo marcado así. Y finalmente este sería otro turno, para un usuario en particular, obviamente, que solamente trabaja lunes, miércoles y viernes de 8:30 de la tarde y los sábados de 9 a 12. Entonces, con el mismo horario yo puedo crear varios turnos. Obviamente, esto va a depender mucho de cómo esté la información de nuestro cliente. Por eso es que les indico, la recomendación es que esto, antes de mandarse a hacerlo en el software, lo planteen en una hoja. Porque hay clientes bastante particulares con horarios bastante complicados. Como que hay clientes bastante sencillos que solamente es un horario y todos los días de la semana. Entonces, no hay mucha complicación. Pero para clientes o casos que le tengan de varios horarios y muy particulares, de preferencia plantearle una hoja para que no tengan ninguna confusión. Entonces, bueno, en el ejemplo ya tenemos dos turnos, ¿no? Uno que es de lunes a viernes y sábado, y otro que es lunes, miércoles y viernes y sábado. Pero como les vuelvo a indicar, no hay límite al momento de crear turnos. Yo puedo seguir creando más turnos dependiendo de la necesidad. Entonces, aquí cerramos. Entonces ya hemos creado el horario,
Ya hemos creado el turno, ya está relacionado con los días de la semana. Entonces, lo único que nos faltaría es asociar los turnos que acabamos de crear a nuestros empleados. Para ello nos vamos al paso número 3, que dice turno de empleados. Abrimos. Y ahora aquí nos va a mostrar nuestros usuarios. Entonces, teníamos 3 usuarios creados en el software. Entonces, vamos a seleccionar el primer usuario. Nos vamos a la opción que dice añadir turno. Nos va a aparecer esta nueva ventana. Y nos vamos al botón de más que dice añadir nuevo turno. Y aquí nos va a salir la ventana de los turnos que ya hemos creado. Entonces tenemos los dos. Vamos a seleccionar el que corresponde. Seleccionamos el turno oficina. Y muy importante, en la parte inferior indicar el rango de tiempo. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere al tiempo que va a tener validez ese turno que estamos asignando. Obviamente que para usuarios, perdón, para usuarios que son perennes, le puedo dar bastante tiempo, ¿no? Le vamos a dar inicio desde el 1 de enero. Y no sé, se me ocurre que de repente lo mando hasta diciembre de este año. Vamos a confirmar y nuevamente confirmar. Vamos a expandir nuestro calendario. Y aquí ya tenemos el mes de enero con el horario correspondiente que le acabamos de asignar. Obviamente los días domingos no hay nada porque dentro de mi turno de trabajo el domingo no se trabaja. Está en blanco. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo, pero vamos a hacerlo para el siguiente usuario. Vamos, seleccionamos, añadir turno, botón de más para añadir nuevo turno, le vamos a asignar el otro turno y de la misma manera le vamos a indicar el tiempo. Pero esta vez le vamos a decir que solamente va a trabajar por un mes. Entonces le asignamos hasta el 31 de enero. Damos OK y damos confirmar. Entonces, como pueden ver, sale el horario tal cual se ha indicado, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, martes y jueves en blanco, porque martes y jueves no formaba parte del turno que hemos creado. Entonces, vamos a expandir un poco, vamos a lanzarlo hasta febrero para que vean algo. Entonces, se percatarán que a partir del 1 de febrero está en blanco, porque el turno que yo he asignado simplemente es hasta enero. Si yo selecciono el primer usuario, este sí va a contener o va a seguir teniendo su turno de trabajo hasta la fecha que se le ha indicado, que es el 31 de diciembre de 2017. Entonces, básicamente de esta manera asignamos los turnos a cada trabajador. Hasta aquí hemos llegado a un 95% de la configuración de nuestro software. La mayoría de los usuarios se confunden o tienen complicaciones con el tema de los horarios. Entonces, nuevamente, tener muy en cuenta el tema de orden, ¿no? Que es lo más importante, y tener claro estos puntos, el inicio de entrada, final de entrada, que ya les expliqué. Entonces, con estos datos, simplemente la configuración de software se le va a hacer recontra sencillo. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Vamos a revisar si ya tienen más consultas. A ver, con respecto al rango de tiempo que indicaba de las 5 de la mañana, este, lo que estamos haciendo y viendo ahorita es un tema de asistencia, netamente, ¿ya? Esto implica que el equipo simplemente va a funcionar como asistencia. Es muy aparte el tema de acceso, ¿ya? El tema de acceso sí implica tener una restricción por horario, que yo sí le puedo indicar al equipo, ¿sabes qué? Dentro del horario que yo te voy a indicar vas a poder dar el acceso a la puerta. Fuera de ese periodo no lo vas a poder hacer. Entonces, pero ese es otro tema. Porque acá, porque hago la creación por el tema de la consulta, no, una consulta de un cliente que indica que si alguien puede ingresar antes de las 5 de la mañana, puede hacer algún tipo de robo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que simplemente la charla del día de hoy es netamente asistencia, que es un equipo que no controla ningún tipo de puerta. Ahora, pero para hacer el recalco, la restricción, el rango que nosotros estamos colocando de inicio de entrada y final de entrada, es netamente software. El equipo va a seguir validando la marcación y va a seguir almacenando esa marcación.
No, vuelvo a recalcar lo que indiqué hace un momento. Con ese rango que hemos indicado acá, en el tema que dice inicio de entrada, final de entrada, no es una restricción para el equipo, ¿no? Simplemente es un campo de ayuda para identificar qué tipo de marcación es. Entonces, el equipo va a seguir almacenando todas las marcaciones, así sea de la 1 de la mañana. Entonces, ese registro se va a quedar guardado. Obviamente, a nivel de software, ustedes tienen un botón que dice hacer registros, en el cual ustedes van a poder ver todas las marcaciones, tal cual se han realizado. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedan ver ese detalle. Vamos a conectar nuevamente el equipo. Y de paso les explico el siguiente proceso. Una vez que ustedes hayan configurado ya sus horarios, sus turnos y asignado los turnos a cada empleado, lo único que tienen que realizar es la descarga de marcaciones. Obviamente el software, como parte de información, no es necesario que esté abierto y conectado en línea con el equipo. Todos los equipos de Slacka cuentan con su propia memoria de almacenamiento. Obviamente se van a diferenciar por tema de capacidad y toda la información se queda almacenada allí. Lo único que yo tengo que hacer es abrir mi software, conectarme e irme al botón que dice descargar registros. Pues acabo de hacer dos marcaciones en el equipo y justamente son estas dos que aparecen acá. Entonces, si yo quiero ver todas las marcaciones que tenga el usuario, porque un punto importante es el siguiente: al momento que yo genere un reporte de asistencia, el reporte solamente me va a considerar la primera marcación como entrada y la última marcación como salida. Si el equipo le estoy dando un uso de acceso para abrir puerta, obviamente en el día va a haber varias marcaciones porque el usuario de repente va a estar entrando y saliendo. Entonces, todas esas marcaciones van a ser almacenadas por el equipo y yo las voy a poder ver. A nivel del reporte de asistencia, el software solamente va a considerar la primera como entrada y la última como salida. Obviamente respetando los rangos que yo he colocado acá. Entonces, las marcaciones intermedias no me las vamos a mostrar en el reporte de asistencia, pero sí me las va a mostrar en el reporte que dice hacer registros. Aquí me va a mostrar todas las marcaciones tal cual se han realizado. Vamos a hacer la prueba. Está una fecha errada del equipo. Acá me sale 2015. Entonces, bueno, como haciendo un pequeño paréntesis, para poder sincronizar la hora de la PC con el equipo, conecto el equipo, lo mantengo en línea, doy clic derecho y le doy sincronizar hora. Entonces, para que me sincronice la hora del equipo, de la PC con el equipo. Ahora sí vamos a hacer nuevamente las pruebas. Vamos a hacer dos marcaciones. Acceso correcto. Acceso correcto. Entonces, vamos a conectar. Y vamos a descargar. Listo, ahora sí está con la fecha correcta. Vamos a hacer registros. Y aquí nos va a mostrar todas las marcaciones, tal cual se han realizado. Obviamente nos va a mostrar el ID y el nombre de la persona y la fecha y hora en la cual se realizó la marcación. Vuelvo a indicar, si el equipo le estamos dando un uso de acceso, entonces es probable que durante el día haya varias marcaciones. Pero obviamente yo a nivel de reporte de asistencia no voy a ver todas las marcaciones, solamente voy a ver las que son consideradas como entrada o como salida. Entonces, si yo quiero, básicamente por un tema de ver si la persona salió muchas veces o cuántas veces ha salido o si ha entrado fuera del área de trabajo, entonces en esta ventana yo puedo realizar y verificar esas marcaciones. Entonces, simplemente selecciono al usuario, selecciono la fecha que quiero visualizar, doy buscar y me va a mostrar todas las marcaciones que haya tenido el usuario, ¿no? Pero esa, la consulta con respecto a si se puede restringir, en realidad es otro tema, ya estamos hablando de un tema de acceso, que también se va a dar un webinar más adelante. Ahorita lo que nos vamos a enfocar es el tema de asistencia netamente. Vamos a seguir viendo la consulta. Respecto a poder agregar varios horarios en el mismo día, vamos a hacer un pequeño ejemplo porque me están preguntando acerca del refrigerio. Vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido, pero antes de eso vamos a ir consultando las preguntas.
Ya, con respecto a si hay la posibilidad de que la fecha de tiempo sea indeterminado, esto al momento de asignar el turno de empleados no es posible. O sea, sí o sí yo tengo que indicar un inicio y un fin. Aquí, cuando yo asigne el turno de empleados, sí o sí tengo que indicar un inicio y un fin. Lo que sí puedo hacer es mandarlo, ¿no?, bastante largo. Selecciono el año y simplemente le asigno hasta el año que yo quiera. Pero no hay un botón que me diga indeterminado, no hay esa opción, ¿no? Ya, varias preguntas se enfocan en el tema del refrigerio. Vamos a hacer el ejemplo. Ya, refrigerio. Todos preguntan refrigerio. Ya, vamos a hacer el tema de refrigerio. Entonces, para el tema de refrigerio, tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer nuestro apunte. Vamos a hacer con el mismo horario, pero vamos a hacer el tema de refrigerio. Entonces, yo tengo que mi horario es desde las 8:30 hasta las 18 horas, ¿no? Pero mi refrigerio va desde las 13 horas hasta las 14 horas, ¿no? Voy a darle el ejemplo. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta yo? Que a nivel del software no hay ningún campo en el cual me indica refrigerio. O sea, no hay ninguna opción en que yo encuentre que diga refrigerio y que le tenga que indicar la hora de refrigerio. No hay esa opción. Lo que se hace acá es simplemente partir el horario de trabajo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a considerar nuestro primer horario, que iría desde la mañana, desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde, que sería la salida de refrigerio. Y mi segundo horario vendría desde el retorno de refrigerio hasta mi salida. De esta manera se maneja el tema de refrigerio. Con ello yo que voy a obligar al usuario a que marque entrada, marque su salida de refrigerio, su retorno de refrigerio y su salida de periodo de trabajo. Entonces vuelvo a recalcar, a nivel de software no hay ninguna opción en el que yo voy a encontrar una opción de refrigerio o descanso. Lo que se hace es partir el horario en dos, justamente en el intermedio, en la hora de refrigerio. Entonces, desde 8:30 a 1 de la tarde, mi primer horario en la mañana, y retornan desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces, ahora esto lo vamos a plantear en el software. Nos vamos a mantenimiento del horario, vamos a dar añadir, vamos a dejar lo que ya tenemos, ¿no? Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a dar añadir, vamos a darle el horario de mañana, ¿no? Y le decimos desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde, aplicamos lo que ya les he explicado. Ahora, en el campo que dice día de trabajo cuenta como, aquí, este horario sí representa la mitad de mi día de trabajo, porque va a continuar en la tarde, entonces le tengo que poner 0.5. Ahora vamos a crear el siguiente horario, tarde. Y lo mismo, retorno. Y damos guardar. Entonces ya hemos creado los dos horarios, desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde, y en la tarde desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Ahora vamos a crear el turno. Vamos a mantenimiento del turno. Vamos a crear nuevo turno. Vamos a darle T2. Vamos al botón que dice añade tiempo. Y vamos a marcar nuestros dos horarios, mañana y tarde. Entonces, como pueden ver ahora, nuestro turno de trabajo va desde las 8:30 hasta la 1. De 1 a 2 no hay nada porque es de refrigerio. Y luego retornan de 2 a 6 de la tarde. Y podemos agregar de la misma manera el horario del sábado. Así. Entonces, este sería el turno para muchos de ustedes que me estaban consultando el tema de cómo contabilizar refrigerio. De esta manera, creando varios horarios.
Ahora, para otra consulta que por ahí vi que me decían si puedo crear varios horarios en el día, si lo pueden hacer, tal cual lo he hecho acá yo. Aquí en el mismo día yo tengo dos horarios de trabajo. Obviamente que acá en el ejemplo lo estamos haciendo para el tema del refrigerio, de una a 2, de una a 2 es de refrigerio, ¿correcto? Entonces ya hacemos el mismo proceso. Ya hemos creado el turno, ahora nos vamos a turno de empleados, seleccionamos el usuario, vamos a la opción que dice añadir turno, añadir nuevo turno y ahora seleccionamos el turno que hemos creado recién. De la misma manera, bueno, indicábamos el periodo de tiempo hasta la fecha que nosotros creamos conveniente, damos confirmar y confirmar. Y este finalmente será el turno de trabajo, considerando ya el tema de refrigerio. Espero que con esto haber resuelto varias consultas de ustedes que tenían ahí presentes con el tema de refrigerio. Bueno, por la consulta de los profesores que veo por acá, que es de 7:30 a 9:20, lo único que tienen que hacer es crear todos esos horarios, tal cual yo lo he hecho ahorita en el ejemplo con el tema de refrigerio, que vendría a ser casi lo mismo. Crean el horario de 7:30 a 9:20, horario uno, siguiente horario de 11 a 2:30, y el tercer horario de 3 a 4:30. Y simplemente lo agrupan todos en el mismo día, no hay ningún problema. Así como lo hemos hecho ahorita nosotros acá el horario uno de la mañana, que es de 8:30 a 3, y el siguiente de 2 a 6. Vuelvo a recalcar, para la consulta de los horarios, ningún horario que se acaba de crear, ningún turno que se acaba de configurar, se carga al equipo. Todo esto es software. En el equipo lo único que se va a ver almacenado son la información de usuario y las marcaciones, solamente ello. Nada de los horarios, turnos o turnos de empleados que acabamos de crear se cargan en el equipo. Todo eso se queda almacenado en el software y es propio del software. Allá, una consulta importante, y esto que lo tengan bastante claro. Cuando les expliqué que en la pantalla del equipo les sale el estado de entrada o salida, también hay dos opciones más, que dice entrada T.E o salida T.E. Eso se refiere a horas extras, ¿ya? Ahora, nuestro software no maneja esa nomenclatura ni ese estado. Lo que pasa es que el equipo de por sí viene con todas esas funciones, es porque muchos de los clientes o muchas de las empresas hacen un desarrollo de software y a nivel de desarrollo del software sí hacen uso de esas teclas, ¿ya? Nosotros en el software solamente nos basta y sobra el tema de entrada y salida. Ahora, una observación muy importante. Si en el equipo encuentra en el estado entrada TE y salida TE, el software a nivel de reporte no va a considerar esas marcaciones, ¿ya? Es muy importante que de preferencia el usuario lo mantenga siempre en entrada o salida, ¿ya? Entonces, de tratar de que el usuario final no mueva esas teclas. Vuelvo a hacer un recalco. El equipo cuenta con estas funciones de estados de marcación, entrada, salida, salida de horas extras y regreso de horas extras, ¿ya? Para algunos software que ya existen en el mercado de desarrollo y que sí hacen uso de estas teclas para el tema de su cálculo de reportes. En nuestro caso, nuestro software, para empezar, su software gratuito que viene con el producto, no hace uso de esas teclas, pero sí, si se mantiene en ese estado la marcación, el software no lo va a considerar para su reporte. ¿Ya? Es muy importante que eso se lo expliquen al cliente o en su defecto, que el cliente siempre lo mantenga en el estado de entrada, ya que no haga ningún uso de las teclas para que no haya ningún tipo de error.
Efectivamente, para el tema de la creación de horarios de profesores, en el campo que dice día de trabajo cuenta como, si son 3 horarios, se tiene que partir entre 3, sería 0.33, ya que sería lo más aproximado para que el total sume 1. Entonces creo que sí, ya hemos resuelto la mayoría de las preguntas, que era básicamente el tema del refrigerio. Por aquí una consulta acerca de la carga y descarga de información por USB. Vamos a hacer ese proceso antes de pasar al tema de reporte. Entonces, para los usuarios que no lo quieran o no puedan tener el equipo en red, no, de repente por un tema de más facilidad, nivel de instalación, y solamente lo quieran manejar por memoria USB, cabe hacerle la mención que todos los equipos de esta acá cuentan con una entrada USB para carga y descarga de información de usuarios por medio de un pendrive. Entonces, observaciones importantes con respecto a la memoria. La memoria tiene que ser un USB versión 2 y debe estar formateado en FAT32. No hay ningún problema con el tema de la capacidad o la marca, ¿no? Entonces, todos los equipos que cuenten con pantalla, dentro de su menú van a encontrar un botón que dice USB o pendrive y van a encontrar la opción de cargar y descargar información de usuario. Una vez que ustedes tengan descargados los usuarios o las marcaciones, colocan su memoria USB en la PC, se van a la opción que dice datos en el software, administrar USB, aquí van a seleccionar la opción que dice lector de servicio, vamos a confirmar. En mi caso me ha salido un mensaje indicando que no hay un USB porque no lo tengo. Pero si ustedes ya han descargado el USB y ya lo han conectado, no les va a aparecer esta ventana. Bueno, vamos a darle a aceptar y les va a aparecer la ventana de gestión de USB. Aquí básicamente 3 pestañas importantes. La primera que es importar usuarios, la segunda que es exportar usuarios, esto para poder transferir los usuarios que tengamos en el software hacia la memoria USB y posteriormente cargarlo al equipo. Y luego la de importar registros. Entonces, para la primera y la tercera, si nosotros hemos descargado usuarios y marcaciones a la memoria USB, cuando nosotros coloquemos la memoria USB en la PC y el software lo detecte, una vez que entremos a esta ventana, automáticamente en la parte izquierda y en la primera línea, nos va a salir un archivo de la descarga que hemos realizado, el archivo que se encuentra en la memoria, indicando también el tamaño y la fecha que se realizó la descarga desde el equipo. Entonces, si nosotros queremos cargar usuarios a nuestro software, simplemente verificamos que esté el archivo en esta ventana, marcado con un check, y nos va a habilitar el botón que dice importar usuarios, que es el primer botón de acá. Simplemente picamos en este botón y eso va a empezar a extraer toda la información de usuario que tengamos en la memoria. Lo mismo para el tema de descarga de marcaciones. Nos vamos a importar registros. Me vuelve a salir el mensaje que dice no hay USB. Para su caso, si lo tienen en el USB conectado, no les va a aparecer este mensaje. Y igual que en el caso anterior, en la parte izquierda, en la primera línea, me va a aparecer mi archivo que ya está en la memoria, indicando el tamaño y la fecha que se realizó la descarga. Y de la misma manera se nos va a habilitar el botón que dice importar registros desde UDIX o importar registros desde memoria, que es el primer botón. Simplemente picamos el botón y eso va a empezar a extraer todas las marcaciones que tiene en la memoria y transferirlos al software. Entonces, el proceso es recontra sencillo, tal cual se les ha indicado en este momento. Entonces, ahora sí vamos a proceder a ver el tema de reportes. Entonces, es muy importante que le expliquen al cliente final. Cada vez que el usuario quiera ver un reporte, lo primero que tiene que hacer es descargar las marcaciones. Entonces, abre el software, se conecta con el equipo y se va a la opción que dice descargar registro. Si el cliente no realiza esta opción, su reporte le va a salir hasta la última vez que realizó la descarga de marcaciones. Desde esa fecha hacia adelante, simplemente no va a haber nada porque no ha descargado nada nuevo. Hay muchos casos que pasa eso, que a veces llaman diciendo que no pueden ver sus reportes o que no les sale nada. Y es porque simplemente se han olvidado de hacer la descarga. Entonces es muy importante que cada vez que el usuario quiera ver un reporte, previamente se conecte al equipo y haga la descarga de registros. O en su defecto, si es por memoria USB, haga la importación de marcaciones.
Entonces, una vez que ya hayan hecho ese paso, vamos a reporte. Aquí seleccionamos al usuario que queremos ver sus marcaciones, su reporte. Indicamos de qué fecha queremos ver las marcaciones, o mejor dicho, podemos ver el reporte. Esto puede ser un día, una semana, 2 semanas, un mes, un año, dependiendo de lo que el cliente requiera. Entonces, lo general siempre es un mes. Y aquí damos calcular. Entonces, para hacer una explicación rápida de las columnas que van a ver en el software, las más importantes, el hace número, el nombre, la fecha, el horario, bueno, la hora de entrada y la hora de salida en base al horario, marcación de entrada, marcación de salida, campos de tardanzas, campo de tardanzas, salidas tempranas, faltas, horas extras, horas trabajadas y excepciones. Básicamente son las columnas más importantes que ustedes deben manejar siempre. ¿No? Las demás columnas son básicamente información del software, ya sean como departamentos, una columna que te dice si debe marcar entrada, si debe marcar salida. La verdad que son columnas innecesarias para el tema del reporte y justamente por ellas es bueno que ustedes oculten esas columnas para que el cliente final no tenga ninguna confusión. ¿Cómo oculto yo las columnas innecesarias? Le doy clic derecho, voy a la opción que dice columnas y simplemente voy desmarcando las opciones o columnas que no creo necesarias. ¿No? Las voy desmarcando uno a uno. Entonces la idea es quedarse con las columnas que les he indicado que son las más importantes y lo suficiente para poder generar reportes. Entonces, vamos a quitar una más. Acá. Listo. Entonces, y para guardar lo que acabamos de hacer, nuevamente damos clic derecho y damos guardar actuales. Si no realizamos este paso, si cerramos el software y vamos a generar un reporte, volveremos a ver todas las columnas. En este caso, como ya hemos dado a guardar, simplemente nos va a mostrar siempre las que hemos dejado seleccionadas. ¿Cómo podemos imprimir este reporte? Para imprimirlo, damos clic derecho, crear reporte de actual pantalla, de preferencia la poner la hoja en horizontal, damos confirmar y nos va a aparecer esta ventana. Y aquí, en la parte superior izquierda, vamos a encontrar el botón de impresora, con la cual nos va a permitir mandar a imprimir de forma directa. Punto importante con respecto al reporte. De repente el usuario solamente quiere ver las personas que llegaron tarde. Pero si yo genero este reporte, me va a mostrar de todos los días que yo estoy indicando. De una manera práctica, para filtrar esta información, yo tengo en la parte derecha un botón que dice filtro por excepciones. Y solamente, digamos, si solamente quiero dejar quienes llegaron tarde, desmarco las opciones y me va a ir filtrando. Y me va a ir dejando la información que yo necesito. Puntualmente tenemos tres: tardanzas, salidas tempranas y faltas. Entonces puedo ver o puedo filtrar la información y ver solamente quiénes faltaron en ese día tal vez, quiénes llegaron tarde o quiénes salieron temprano. Entonces es una ayuda visual para el usuario de alguna manera poder identificar más rápido a los usuarios que han llegado tarde o han faltado, ¿no? Es un filtro que tiene el sistema. Pues básicamente hasta aquí es el tema del reporte. No hay mayor complicación con respecto a ello. Y obviamente el tema de configurar los horarios. Entonces vamos a ver sus consultas. Mira, hay una consulta con respecto al redondeo y sinceramente hay varios clientes que preguntan. Bueno, espero que sea lo mismo que voy a explicar. Hay muchos clientes que piden que de repente si un usuario sale, se vuelve a salir a las 6 de la tarde, pero de repente sale 6:20, 6:30, y por un tema de ministerio quieren que la marcación sea siempre a las 6 de la tarde. Eso no es posible, ¿ya? Al menos con nuestro software no es posible. La marcación va a salir tal cual el usuario lo está realizando. Si el usuario realizó la marcación a las 7 de la noche, esa marcación va a salir tal cual es.
No hay una opción en que yo le diga, ¿sabes qué? Si sales más de las 7, de las 6 o más de las 7, ponme siempre la marcación a las 6 de la tarde. Eso no es posible, ¿no? Y sinceramente no he visto en ningún otro software que hagan ese procedimiento, ¿ya? Porque si van a hacer ese procedimiento de que yo fijar básicamente la marcación, de nada valdría que tengan un equipo de asistencia y que haga todo ese proceso. Mejor lo ponen de forma manual. Con respecto a una consulta en cliente respecto a los software, una aclaración importante. ZK como tal tiene dos software gratuitos que les estoy mostrando, que es el ZK Time 5.0, que en realidad es una versión antigua, y la versión nueva que es el ZK Time Net.live, ¿no? ¿Por qué les hago más o por qué se ha hecho el webinar con respecto al software ZK Time 5.0? Porque en realidad tiene más funciones que el ZK Time Net Lite. Una de las ventajas que tiene NetLive, la primera es que no funciona con el ZKL14, no viene con los drivers para la conexión por USB. Otra de las desventajas es que la